Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un montón de temas, pero nos vamos a centrar en estos 5 libros que seleccioné para hablar de un tema relativamente interesante. Ya hablamos en el canal sobre textos norteamericanos relacionados con la guerra, o sea, esto que se llama la literatura bélica. Ya hablamos también de Estados Unidos, ya hablamos también de Rusia, de todas estas grandes tradiciones de países que verdaderamente están relacionados con el mundo de la guerra y que tienen una gran literatura. Y pues no quería dejar afuera la oportunidad de hablar de México y de literatura mexicana relacionada íntimamente con el mundo de la guerra. Así que seleccioné 5 libros, que fue verdaderamente difícil porque créanme que hay muchos sucesos relacionados con la guerra que han pasado en México y que se han llevado a las novelas, se han llevado a ensayos, o se han llevado un montón de cosas. Entonces, seleccioné 5 libros y vamos a comenzar con el primero, para hacer las cosas relativamente en orden, que es esto que está aquí, que se llama Los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón. Cuesta 14 pesos, está editado en Fondo de Cultura Económica, en la colección Vientos del Pueblo. Y es un texto muy chiquito y pues no supera las 2 o 3 cuartillas, pero tiene un valor histórico importantísimo. Y tendríamos que decir que pues es un texto que se debió de haber editado más o menos entre 1812 y 1813, que está redactado por Andrés Quintana Roo y que se ha de haber leído públicamente el 14 de septiembre de 1813 durante el Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, que básicamente representa pues la primera constitución de México y representa básicamente una aproximación, digamos, a la Constitución de Cádiz. Representa también pues una declaración de guerra en contra de España y representa una declaración de independencia, y como todos podemos imaginarnos está muy bien relacionado con el mundo de la guerra de independencia, con el mundo de la Revolución Francesa, con el mundo de la Ilustración, porque todos sabemos que la independencia de América Latina está básicamente relacionado con, pues con este fenómeno, con la independencia de varios contextos sociales en distintas partes del mundo. Tendríamos que decir formalmente que todos los discursos, creo, constitucionales y todos los discursos relacionados básicamente con la independencia, con la libertad, con los derechos, pues básicamente tiene siempre un discurso poético. Esto no lo digo yo, lo dice don Octavio Paz. Y pues ahí está, por favor, cuesta 14 pesos, se consigue en cualquier fondo de cultura económica, en cualquier educal, y es muy fácil de leer. Por otro lado, vamos con el segundo libro que les recomiendo, que se llama Memoria de mis tiempos, de Guillermo Prieto. Pero también en esta colección del Fondo de Cultura Económica tiene un texto. Seleccionan un fragmento de Memoria de mis tiempos y seleccionan el fragmento relacionado con la guerra que hubo en 1840 entre México y Estados Unidos, y que representa formalmente la desaparición de la mitad del territorio mexicano y que pues prácticamente pasó a ser parte de Estados Unidos. Perdimos, como todos saben, Nuevo México, Arizona, Texas, California y gran parte del territorio que correspondía prácticamente a la Nueva España pasó a ser parte de Estados Unidos. Y vale la pena mencionar que Guillermo Prieto, en este libro que cuesta 20 pesos, una cosa de nada, $1, pues nos habla en primera persona de su participación durante la defensa de la Ciudad de México contra la invasión de los Estados Unidos, y lo que representa haber conocido al general Anaya, lo que representa haber conocido a Santana en persona y haber visto con sus propios ojos la manera en que la Ciudad de México luchó
porque los soldados norteamericanos no tomaran la Ciudad de México. Y fue una guerra encarnizada y muy fuerte, y al final pues se perdió, pero vale la pena mencionar que por lo menos Memoria de mis días de Guillermo Prieto nos revela, por lo menos en primera persona, este fenómeno. Y bueno, les voy a comentar ahora de un libro que estoy fascinado, estoy a punto de terminarlo, pero estoy consciente de que básicamente puede ser uno de los mejores libros que voy a leer en 2022, que es este que está aquí, que se llama Tomochic, de Heriberto Frías. Y bueno, miren, Heriberto Frías es un militar que formó parte del ejército durante el Porfiriato y que básicamente estuvo ligado íntimamente con los movimientos militares de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones en distintas partes de México. Y a pesar de que Heriberto Frías, pues como ya les había contado, nació en la Ciudad de México, pues le tocó ir a apaciguar, digamos, un movimiento religioso guerrillero en el estado de Chihuahua y que tenía ciertas peculiaridades formales. Este libro estuvo prohibido durante el Porfiriato porque hablaba básicamente de todos los excesos que se cometieron durante el Porfiriato por parte del ejército, de la exterminación de grupos indígenas. También se habla formalmente de una manera muy clara sobre la manera en que atacaban y la manera en que eran atacados, porque vale la pena mencionar que Heriberto Frías era un militar y conocía perfectamente los lenguajes que componían la guerra. Y créanme que es fascinante, ¿verdad? Me recordó a muchas novelas de participantes directos que estuvieron pues, en el frente de fuego. Y pues Heriberto Frías de verdad es una joya, de verdad. O sea, es fascinante de principio a fin. Y bueno, ya pasamos por 3 movimientos, digamos, militares. Ya pasamos por una serie de cosas relacionadas con el siglo XIX, así que vamos a hablar de esta joyita que está aquí y que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela, que es una verdadera joya, una de las novelas más importantes de la literatura de la Revolución, y que Mariano Azuela tuvo la peculiaridad de que publicó en 1916, o sea, prácticamente lo publicó durante la Revolución Mexicana. Era muy difícil y siempre ha habido mucha autocensura en torno a los mexicanos. Porque sí, publicamos todo, analizamos todo siempre y cuando ya haya pasado. Pero Mariano Azuela se atrevió originalmente a publicarlo, primero en fragmentos, porque primero se publicó como una novela de entregas, en el fondo en distintas revistas, y después, ya pasando mucho tiempo, el Fondo de Cultura Económica consiguió los derechos y los publicó. Vale la pena mencionar que Azuela, aparte de ser escritor, fue médico, y sí, Los de Abajo representa posiblemente su trabajo más popular y nos deja ver la estructura o la manera en que comenzó la revolución, la violencia que rodeó prácticamente a este fenómeno. Y pues sí, esta publicación, que como les decía se publicó en un periódico que se llamaba Paso del Norte, se publicó entre octubre y diciembre de 1915, nos revelaba prácticamente el desorden de la revuelta revolucionaria, nos revelaba la falta de ideales en una revolución que para muchos no tuvo sentido, para mí sí la tuvo, y pues nos deja ver el desastre que se estaba formando y la manera tan desorganizada y tan triste en que pues íbamos a construir una revolución que nos llevaría gran parte del siglo XX en tratar de recuperarnos y que sin duda marcó la historia de México. Vamos con el último libro, que lo leí hace mucho tiempo, no lo tengo en mi poder a pesar de todo lo que está aquí atrás, pero estoy hablando de Guerra en el Paraíso, que se publicó en 1997. Es una obra de Carlos Montemayor que trata básicamente sobre la guerrilla de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero a finales de los años 70, finales de los años 60, principios de los años 70, y que básicamente narra, por un lado, lo que implica la guerrilla por parte de Lucio Cabañas,
y por otro lado las voces relacionadas con el ejército mexicano, que como todos sabemos hicieron una guerra sucia en contra de cualquier movimiento guerrillero. Y pues prácticamente se dedicaron a torturar, a detener y a hacer todo lo que pudieran para desaparecer cualquier movimiento que estuviera en contra del PRI. Este movimiento está relacionado íntimamente con el gobierno de Luis Echeverría, y también vale muchísimo la pena marcar que esta novela, que está, como les digo, contada entre dos personas, entre un militar y un guerrillero, nos habla mucho de los atropellos y las torturas por parte de los mandos militares y pues la manera en que los indígenas de Guerrero sufrieron todos estos excesos cometidos por el ejército. Y pues no sé, por ejemplo, hablar de matanzas, de la destrucción, y de repente estas novelas que básicamente están inspiradas en los finales de los años 60, principios de los 70, nos deja ver pues una guerra de la que se ha hablado poco, y nos deja ver el excelente trabajo de Carlos Montemayor. Por otro lado, hay que resaltar que evidentemente de Carlos Montemayor pues no participó en la guerrilla, pero digamos que tuvo la fortuna de conocer a varios participantes, y asimismo este libro está basado en un libro de Eleazar Campos Gómez, quien era un compañero directo de Lucio Cabañas, y escribió un libro que se llamaba Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, una experiencia guerrillera en México. Pero bueno, les dejo ahí esas 5 recomendaciones. Esto no sé si fue mucho o fue poco, pero tendríamos que decir que pues sí, estas cinco novelas, estos 5 textos relacionados directamente con las guerras en México, nos dejan entrever quiénes somos y de dónde venimos. Y son textos verdaderamente maravillosos. Yo creo que ni siquiera llegamos a los finales del siglo XX, pero ahí están. Son muy recomendados, y me gustaría que me pusiera usted por ahí qué es lo que piensa, si tiene alguna recomendación extra, porque a mí a veces se me va y me han hecho recomendaciones verdaderamente buenas. Por otro lado, quiero que me regalen un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por aquí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video, y por favor leamos literatura bélica hecha en México. Bye.